Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conducen Leonardo Pérez y Dayana Yitzi. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Usted ya lo sabe, nos escuchas a través del 107.1 del dial FM y nos puedes ver y escuchar a través de radio.ucentral.cl. Y como siempre me acompaña mi compañera de labores, Dayana Kitsi. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo. Feliz de estar contigo. Hace un poquito de frío, pero aquí nos damos la fuerza y el calor humano. Eso, y aparte porque tenemos un gran invitado. Así es, Leonardo. Tenemos a Ivo Vukusic. Ivo, corrígeme por favor porque no soy muy buena. ¿Cuál? Es un médico destacado con trayectoria en medicina integrativa y en el enfoque de la fenomenología médica. ¿Puedes explicarnos este nombre tan curioso que para la mayoría tal vez no es conocido? Claro. La medicina integrativa es una propuesta que busca integrar diferentes formas de hacer salud en conjunto con la medicina que nosotros usamos habitualmente, que a lo largo de los años en el instituto hemos llegado a la decisión de llamarla medicina industrial, porque hay un aspecto teórico formal que tiene que ver con las formas del mundo industrial, que es la característica más diferenciadora de la medicina a la que nosotros estamos acostumbrados respecto de la otra medicina que llamamos medicinas culturales. Entonces uno lo que hace, viene una persona con un problema de salud, por ejemplo, un resfriado o una depresión, y uno ocupa los fármacos si son necesarios, los antibióticos, los antidepresivos, antipsicóticos, lo que haga falta, pero también considera plantas medicinales desde diferentes enfoques, considera medicamentos homeopáticos, considera técnicas de la acupuntura, del yoga, algunas prácticas que vienen de tradiciones nuestras, como la medicina mapuche, la aymara y la diaguita, y va haciendo un tratamiento acorde a las necesidades de las personas, pero también a sus intereses. A veces las necesidades mandan. Por ejemplo, si una persona está con una ideación suicida, con un problema muy complejo y no quiere usar medicamentos, uno va a indicarle medicamentos igual, o si hay una infección severa también, pero a veces los síntomas no tienen un riesgo vital, por ejemplo, un riesgo mayor, y la persona prefiere usar algo distinto a los medicamentos, y uno permite también hacer un tratamiento dentro de lo que la persona le gustaría hacer, además de lo que la persona necesita. Y uno va cruzando esos dos elementos y va generando como un traje a medida respecto del tratamiento. Y esa medicina integrativa está muy desarrollada en el mundo, ha crecido mucho a propósito de la Organización Mundial de la Salud, y no tiene sí un modo de hacerse. No hay una manera de hacer la medicina integrativa, y son propuestas muy distintas. Por ejemplo, en el caso de nuestra medicina mapuche, se trabaja con un concepto de la Wen y de Newen que no existe, nada similar en la medicina industrial. En la medicina tradicional china trabajan con el chi y la teoría del yin y yang, que tampoco tenemos en la medicina industrial, en la ayurveda principalmente con el prana, y es muy difícil integrar como desde la teoría. Entonces nosotros decidimos integrar desde la experiencia. Entonces donde nosotros ponemos el foco en lo que la persona le pasa con el tratamiento. Cada tratamiento tiene una explicación, una narrativa, una historia que a veces es muy mágica y a veces es muy distinta como nosotros vemos el mundo, pero eso lo dejamos como en un segundo plano, y lo que nos interesa son los efectos. Entonces, si la persona hace un tipo de respiración y se le pasa el dolor de cabeza, nos interesa menos
lo que explica que esa respiración funcione de una u otra manera, sino que nos fijamos en lo que a la persona le ocurre, si ocurre el alivio, si ocurre el beneficio o no, independiente de la teoría que esté detrás. Y ese trabajar desde la experiencia subjetiva está en esa propuesta filosófica de la fenomenología desde hace ya más de un siglo, y en esa propuesta se ha usado en algunas áreas de la salud como en la psiquiatría. Entonces hay una psiquiatría que es fenomenológica, que trabaja con la experiencia subjetiva de la persona, y nosotros creemos que esa es la manera más fácil y práctica y de comprender lo que se hace, y acogimos eso. Y en el fondo lo que estamos haciendo es muy sencillo, porque lo que estamos diciendo que así como la experiencia subjetiva es importante en una depresión, en una esquizofrenia, en una fobia, ¿por qué no va a ser importante en una artrosis de rodilla, en una diabetes, en una sinusitis? Si son todas experiencias que tienen un rango de subjetividad también. Entonces la fenomenología médica es esa propuesta que busca hacer medicina integrativa, pero a propósito de poner el centro en la experiencia subjetiva de la persona, pero con los parámetros objetivos también. Si una persona nos dice subjetivamente, no, yo estoy regio, me siento estupendo, pero está con una anemia, con un problema de su glándula tiroides y con evidencias de que objetivas de que no está bien, obviamente uno considera esos factores y va haciendo algo que sea razonablemente coherente. Doctor, usted ya nos definía un poco cómo era la forma en que ustedes trabajan, pero ¿qué lo lleva a usted como médico a cruzar un poco esta línea que generalmente la academia en general intenta no cruzar, que es limitar mucho, tal cual como usted lo decía, la medicina industrial o más tradicional, y mezclarla con la experiencia de los pueblos originarios de la tierra? ¿Cómo hace este camino y esta transición hacia allá? Claro. A propósito de los resultados, yo parto trabajando en el consultorio de La Pincoya y en alguna hora en un sector cercano que se llama El Barrero, y uno empieza a ver cómo los que ofrece la medicina industrial, principalmente en atención primaria, es un porcentaje muy grande de antidepresivos, de benzodiazepina y de antiinflamatorios, tiene un techo muy limitado respecto de resolver los problemas por los que las personas consultan. Y en esa búsqueda yo quería dedicarme siempre a la medicina familiar y estudié en la Universidad Mayor, donde la mitad de la carrera es en centros de salud familiar. Entonces la especialización en salud familiar era muy poco atractiva porque está pensada como para estudiantes que vienen de universidades que están toda la carrera en el hospital, entonces llegan a un centro de atención primaria y es muy distinto. Pero como en mi escuela estábamos toda la carrera, la mitad del tiempo en atención primaria era como más de lo mismo, entonces empecé a investigar primero en el área de la salud mental, de la psicoterapia, de las diferentes formas de abordar, no solamente farmacológica, y ahí uno empieza a encontrar, a propósito del yoga, de la acupuntura, de diferentes usos de plantas medicinales, diferentes propuestas que tienen efectos que son superiores. Entonces mi primera entrada fue al mundo de la medicina integrativa a propósito de encontrar terapias que a la gente le sirvieran más que lo que estaba haciendo, y de ahí viene una segunda bajada que es muy fuerte e interesante por el programa, que ahí uno descubre que el problema más grande que está enfermando a la gente tiene que ver con los ecosistemas, tiene que ver con un alejamiento de la persona de los espacios naturales y una pérdida muy fuerte de la calidad de los alimentos y de un montón de cosas que necesitamos y que no están disponibles a la ciudadanía. Entonces yo ahí a los pocos años hago un giro hacia el lado de la ecología y la ecología política y las diferentes formas que tenemos de resistencia para que la gente pueda mantenerse sana, que es lo más importante, lejos del aire. Hoy en día estamos discutiendo que queremos tener una reforma de la normativa de calidad de aire, que la que tenemos actualmente ya es demasiado mala, como de la Inglaterra del 1800, y queremos cambiar por una menos mala, que es como de los años 80, estando en el 2026, y esa norma nueva de los años 80 se quiere eliminar en esta eliminación de los decretos que venían ambientales. Y el problema del aire es que es la principal causa asociada a problemas de salud mental,
asociada a demencia, asociada a problemas respiratorios, asociada a problemas del corazón. Entonces, si nosotros podemos tener muchos cardiólogos, muchos psiquiatras, muchos neurólogos, pero si seguimos respirando un aire de mala calidad, no va a dar abasto la red de salud para atender esas problemáticas. Entonces ahí viene esta bajada que tiene que ver con la ecología, y mi último giro tiene que ver con el mundo del trabajo, que en los últimos 10 años ha sido muy fuerte, como la principal problemática que uno encuentra en la consulta tiene que ver con las relaciones laborales. De alguna manera, en los últimos años puede ser por expectativa también, probablemente quizás las relaciones laborales no hayan empeorado significativamente en las últimas 2 décadas, pero al menos la gente tiene una expectativa de que el sistema laboral funcione mejor, y en relación a cómo ha habido un aumento de las consultas y de los problemas sanitarios del mundo laboral, me he ido involucrando progresivamente con las cooperativas, que hay un modelo de desarrollo empresarial, que son las cooperativas, que tiene una dinámica que de alguna manera es más horizontal y es más democrática, que se hace cargo de grandes de los problemas que enfrentan las empresas tradicionales. Hoy en día, que a veces el marco de las empresas B planea un camino que de alguna manera puede reducir ciertos fenómenos que genera la empresa tradicional, pero las cooperativas, que ya también tienen mucho más de un ciclo y experiencias muy grandes, tanto en Chile como en el extranjero. Ahí la cooperativa que siempre se habla más, Mondragón, son evidencias de que uno puede generar espacios laborales más saludables, ojalá en un ambiente más saludable a través del trabajo ecológico y con una medicina que pueda entregar más respuestas, no solamente centrada en la parte farmacológica. Totalmente. Oye, vamos a seguir conversando, pero llegó el momento de ir rápidamente a nuestra primera pausa. Vamos a ella y volvemos en Datos Verdes. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Muy bien, estamos de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes y seguimos conversando porque está muy interesante con respecto a cómo va evolucionando, ¿no?, la medicina y cómo se puede ir mirando desde otras aristas, ¿no es así, Dayana? Así es. Ivo, tú nos mencionabas el problema tanto desde el tema ecológico y también de los problemas de salud mental derivados de abusos laborales u otros contextos que son sumamente estresantes para las personas. Volviendo a nosotros aquí, que nos convoca el medio ambiente, ¿nos podrías decir, porque hay una suerte hoy en el imaginario o esta cosa que se quiere instalar en esta realidad de país que tenemos, sobre que parece que es algo irrelevante el medio ambiente? O sea, tener ecosistemas sanos es algo que estorba, por ejemplo, para el crecimiento económico del país. ¿Tú nos podrías decir si tú consideras que la crisis ambiental también es una crisis de salud pública en este sentido? Sí, totalmente. Ahí lo primero, como el referente mundial hoy en día, el trabajo muy, muy bien hecho que está haciendo el equipo de BrainLab, que es una organización vinculada a la Universidad Adolfo Ibáñez, que dirige Agustín Ibáñez, que ha ido demostrando cómo principalmente la demencia, que es el desafío de salud pública más importante de esta mitad de nuestro siglo, se relaciona directamente con los factores sociales y los factores ambientales. Y esa misma bajada, las cosas que nos dan demencia son las cosas que nos dan alergia, que nos dan depresión, que generan problemas cardiovasculares, que generan problemas respiratorios, que generan alteraciones de sueño, que generan problemas cognitivos. Entonces, la crisis ambiental va de la mano, y ahí ellos han diseñado, que es lo más atractivo que me ha tocado ver en política pública en la última década, un concepto que se llama Brain Capital, que tiene que ver con el capital cerebral. Y hay una bajada que es Green Brain Capital, que es capital cerebral verde. Y este capital cerebral es como el capital más grande que tienen los países. Los países más desarrollados no son los que exportan materias primas, no son los que
tienen más riqueza en su tierra, sino los que tienen más riqueza en su gente. Y esas capacidades de generar riqueza y de generar crecimiento económico vienen de fenómenos que son principalmente intelectuales, y esa capacidad intelectual de los países va de la mano con la salud de los ecosistemas y con la salud social principalmente. Entonces ahí, cuando uno piensa que degradar los ecosistemas va a ser un buen negocio, eso no es así. Ahí están los trabajos de Alfredo Sfeir, por ejemplo, lo de Manfred Magnif. Tenemos muchos economistas nacionales e internacionales que han ido demostrando cómo cuando uno deteriora un ecosistema va a afectar la economía negativamente, y en general lo que se pierde económicamente es infinitamente mayor de lo que se gana en términos formales, pero además tiene que ver con la distribución, que en general la riqueza se va y el daño queda. Por ejemplo, que estamos enfrentando hoy en día, se están tomando acciones mineras en la precordillera de la región metropolitana que ponen en riesgo el agua a 30, 50 años plazo. ¿Y qué pasa si en Santiago nos quedamos sin agua? Si todos tenemos que empezar a comprar agua como en México, o traer agua de otras regiones a una ciudad de varios millones de habitantes, el costo de todo eso y el efecto negativo en la economía va a ser centenares de veces mayor a los ingresos que vamos a recibir por hacer minería a pocos kilómetros de la ciudad más poblada que tenemos, que más encima está en una cuenca. Entonces, en ese sentido, el pensar que el crecimiento económico es a costa de el bienestar ecosistémico o el bienestar social es algo que no es real, simplemente no es real. El cómo lo organizamos, eso sí puede mejorar. Podemos mejorar la permisología para cosas que no son tan relevantes, hacerlas más expeditas. En ese sentido, no significa el quedarnos en cómo estamos, que está generando un montón de problemas a nivel empresarial, la solución, pero sí significa que tenemos que buscar estrategias que le den más dinamismo a las cosas, pero que ese dinamismo no vaya de la mano de perder las pocas cosas que hemos ido ganando de protección ambiental, y que en el fondo limitan decisiones absurdas. ¿Por qué hacer una construcción en un humedal o hacer una construcción en dunas solo porque es buen negocio para la inmobiliaria, porque el terreno es extremadamente barato, porque es un pésimo lugar para construir? Porque vamos a permitir hacer cosas que no nos benefician como sociedad o como país o en lo económico en su conjunto, para beneficiar a ciertos actores específicos dentro de espacios específicos, que eso no tiene ningún sentido lógico. Tiene sentido para la persona que quiere hacer su proyecto y tener un lucro increíble a partir de eso, y la idea es que como sociedad le mandemos un mensaje: si quieres tener un lucro increíble, genera un proyecto, genera un producto increíble, pero no nos traspase los costos de tu producción al país, a la gente, a la salud de las personas. Y ese es como el elemento ahí que uno disputa más. Pues no tenemos que cambiar la normativa medioambiental, pero para hacerla más eficiente, no para generarnos carga ambiental. Ahí, como para cerrar dos elementos muy cortitos, el problema más grave que estamos teniendo hoy en día tiene que ver con los microplásticos. Los microplásticos hoy en día los encontramos en la placenta, en el cerebro, en áreas estratégicas de nuestro sistema corporal, de nuestro cuerpo, que generan un montón de daño. Para que se haga la gente ideas de lo concreto que es esto, el escitalopram, que es un antidepresivo que se ocupa a gran escala, muchas personas que están con depresión ocupan escitalopram, y el efecto del escitalopram puede disminuir hasta en un 80% en presencia de microplásticos. Entonces, cuando hablamos de microplásticos, los microplásticos afectan muchas funciones de nuestro organismo, se asocian a un montón de riesgos de enfermedades, pero además afectan el cómo funcionan los medicamentos. Entonces tenemos que volver a revisar cómo funcionan los medicamentos, cuáles son las dosis, cuáles son las formas de administración en esta nueva realidad donde la gente está llena de plástico. Y ahí aprovechar de hacer una invitación. Hoy día y mañana la ANARCH, que es la Asociación Nacional de Recicladores de Base, que son las personas que
durante toda la historia de nuestro país se han dedicado al reciclaje, se han dedicado a manejar los residuos. Tienen la Expo Reciclaje en el Estadio Nacional, que va a funcionar hoy día, y la jornada de mañana, la Asociación de Cooperativas de Recicladores de Base, que fue la forma en que encontraron los recicladores de base de autoorganizarse para poder mantener su fuente laboral en el contexto de la ley REP, que no los consideraba y que consideraba solo empresas. Ellos se autoorganizaron para ser empresas también, y hoy en día no solo siguen aportando y mejorando sus servicios, sino que también tienen un liderazgo internacional que permite que hoy día y mañana se haga en Chile la Expo Reciclaje, que es un evento internacional donde es muy interesante ver el área del reciclaje, que tiene que ver muchas de las cosas que dañan nuestro ecosistema y que dañan nuestra salud, tienen que ver con la basura, y forma efectiva de regular la basura es una forma efectiva de proteger nuestra salud y la de las personas. Doctor, ahí usted nos ha adelantado un par de cosas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle. Hoy día que vemos que toda la gente se suplementa, toma omega 3, toma calcio, toma magnesio, ¿qué enseñanza usted ha ido adquiriendo a través de tomar una vía alternativa, no la tradicional, no, con los saberes más ancestrales de nuestra cultura? ¿Cómo lo ve? ¿Tiene que ver, como usted lo plantea, con esto de que la alimentación ya no es tan saludable, que todo es más procesado y hay que suplementar, que el microplástico también afecta cómo se absorben los nutrientes? Si nos puede detallar un poco más con respecto a eso. Claro, ese es un tremendo tema, y ahí me encantan programas como este, porque nuestro país está llamado a ser un líder de los alimentos funcionales. Nosotros tenemos un potencial de desarrollo de la fitoterapia que no lo hemos avanzado ni en un 5% de la capacidad nacional, y la fitoterapia en China, en Alemania, en Suiza, es uno de los componentes que ya logran tener algunos puntos en el PIB. Estamos hablando de formas de emprender, de generar riqueza, de generar crecimiento económico, que en nuestro país están dadas las bases para hacerlo de manera muy efectiva, y que lo estamos impulsando muy poco. Cuando uno se ve lo que valen los precios de los alimentos funcionales, que se hacen con una calidad que es muy inferior de la calidad potencial que tenemos para hacerla en Chile, es bien impresionante. Ahí aprovecho de invitarlos también este martes y miércoles de la próxima semana en el Colegio Médico en calle Esmeralda. Durante las 2 jornadas en la mañana se va a hacer un encuentro de fitoterapia, que viene un docente internacional muy importante, y se va a tratar de mostrar cómo la fitoterapia puede ser una manera de enfrentar una serie de problemas de salud, pero también una manera de crecimiento para Chile. Y ahí en este programa, que lo escuchan los emprendedores, hay ojo, porque hay una oportunidad para emprender en fitoterapia en Chile muy grande. Chile podría ser un líder mundial de fitoterapia, generando los ecosistemas y los financiamientos y las estrategias para hacerlo. Volviendo a tu pregunta, aprovechando la invitación, que son espacios que tienen muy poca difusión, entonces uno no puede perder la oportunidad de compartirlo. El tema más importante de los suplementos tiene que ver con que la alimentación sigue siendo por lejos la mejor manera de suplementar. Y ahí hemos caído en una alimentación industrializada que es muy pobre en micronutrientes, pero se dio un giro a seguir esta lógica de resolverlo desde la industrialización, y eso resulta muy poco efectivo, porque la capacidad de suplementar es muy específica. Los suplementos son estrategias importantes y que ayudan mucho a la salud humana, pero el uso de los suplementos requiere mucha formación, porque usar suplementos es particularmente difícil, porque los suplementos separan y concentran nutrientes que normalmente se encuentran en concentraciones menores, pero además asociados a otros nutrientes. Entonces, cuando uno nutre algo en especial en dosis alta, tiene que entender muy bien cómo eso desordena el sistema, además de cómo le genera un valor agregado que el sistema está requiriendo. Y en ese sentido, en Chile habemos muy pocos médicos formados en el uso de suplementación,
y muy pocas nutricionistas también formadas en suplementación, y hay un grupo no menor de personas que no vienen del mundo de la salud, pero se han dedicado a investigar, se han dedicado a estudiar del mundo de la suplementación, y eso hay que darle idealmente alguna forma que permita alguna certificación o algo para que la persona que acude a sus servicios pueda diferenciar si está frente a una persona que es muy experta en lo que le está orientando, o la persona dice serlo y no lo es, que es la ventaja que tenemos los profesionales, que de alguna manera una universidad nos dijo ya, esta persona sabe al menos como para que le pongamos el título. ¿Y qué ocurre? Que los alimentos es mucho más sencillo de suplementar porque vienen hechos perfectos. Nosotros evolucionamos nuestro desarrollo de nuestra corporalidad de la par del desarrollo de los alimentos. Entonces todos los alimentos están hechos como perfectos, porque si un alimento se hiciera de manera imperfecta, no tendría la capacidad de sobrevivir, de vivir, y la gran diferencia de esas son las cosas que son venenosas, porque tienen principios activos con funciones muy específicas, pero que pueden resultar dañinas o letales para nosotros, pero los alimentos no tienen esa característica. Hay el alimento principal que ojalá volviéramos a consumir todas las semanas, y es sin duda donde hay un foco ahí de desarrollo muy grande, el cochayuyo. El cochayuyo, la Durvilea antártica, es una especie endógena de nuestro país, que es lejos el alga más nutritiva que existe. Todo lo que necesita el cerebro, salvo el DHA, que viene de los pescados grasos y de algunas algas de fondo marino, y la vitamina D, se encuentra en el cochayuyo. El cochayuyo tiene diversos tipos de magnesio, tiene potasio, tiene triptófano, tiene todas las cosas que uno le gustaría suplementar, están en el cochayuyo. Entonces, si uno lograra comer cochayuyo una vez a la semana, 2 veces al mes, estaría en un porcentaje muy grande suplementado. O también el cochayuyo se puede moler y mezclar con sal de mar y ponerle alguna especie, y si uno sala con eso, está comiendo cochayuyo todo el tiempo con todo su valor nutricional. Y lo segundo más importante tiene que ver con el DHA, que es una forma de omega 3 que es fundamental para el desarrollo, la inflamación, los órganos de los sentidos. Todo lo que se habla de el omega 3 es muy importante, pero los pescados grasos son muy superiores a los productos que hoy en día tenemos en el mercado. Y ahí tenemos el jurel, tenemos el salmón, tenemos la trucha, tenemos la caballa, la lenga, la sardina, el bonito, la albacora y el atún, como algunos de los pescados grasos que aportan más EPA y DHA. Si la persona es vegetariana, puede consumir huevitos de pescado, así como come huevitos de gallina. Y si la persona es vegana, esa persona sí se tiene que suplementar, porque se lograron identificar las algas ricas en DHA que comen los pescaditos más pequeños, que después se los comen los medianos, que después se los comen estos pescados donde nosotros absorbemos el DHA, y esa alga en los laboratorios las cultivan y con eso se pueden hacer cápsulas, y la gente vegana puede consumir cápsulas de DHA de origen de alga. Ahí yo tengo una fantasía, pero este programa es un regalo para mí, de que se haga como una yogurtera de alga para la gente vegana, que ningún emprendedor ha hecho hasta el día de hoy. Estas algas que son ricas en vitamina D, las líquenes sobre todo y otros, y las algas que son ricas en DHA se elaboran en tambores. Son unos tambores que generan una temperatura y ciertas características que permiten que estas algas se desarrollen, y eso después se procesa y se encapsula. Pero ese mismo tambor gigante que se ocupa de manera industrial, se podría generar un tambor más chiquitito, y ahí la persona vegana en su casa podría cultivar sus propias algas ricas en EPA y DHA con algunos kits, y también podría cultivar algunos líquenes, algunas algas en vitamina D. Entonces uno podría tener un manejo domiciliario de ese tipo de cosas, y si eso fuera muy costoso, aprovechando Fundación Circular, podríamos tener estos equipos semi-industriales en lugares comunitarios. Entonces la persona va con su alguita y las cultiva una vez al mes y las va sacando, y podemos tener este equipamiento
de manera comunitaria o hacerlo rotar en economía circular, y de esa manera poder obtener en personas veganas que no quieren comer pescado, que no quieren comer huevo de pescado, este nutriente esencial a partir de las algas, de la misma manera como lo está haciendo la industria, que nos ofrece estos suplementos que resuelven ese problema de manera muy efectiva. Entonces, ahí los pescados grasos y el cochayuyo, pero también una dieta que ojalá tuviera al menos 100 alimentos distintos al mes, que eso no es tanto si uno toma infusiones distintas, si uno come ensaladas distintas, si uno come frutos secos, si uno varía lo que está comiendo, puede tener una dieta de 100 alimentos distintos todos los meses, incluyendo las especies, el orégano, el tomillo, etcétera, y eso tiene todo lo que una persona necesita, y tener una dieta más biodiversa en términos de suplementación es mucho más efectivo que la suplementación. La suplementación también se puede usar, pero la recomendación es hacer el esfuerzo, si uno va a gastar sus recursos en suplementos, hacer un esfuerzo inicial de gastar recursos en una persona que pueda hacer una buena evaluación, para que esos recursos que se gasten en los suplementos realmente sirvan. Y si uno no está tan interesado en hacer un gasto para poder llegar a suplementarse de una manera que le sume, es mucho mejor girar y hacer ese gasto en mejorar los alimentos que está comiendo en términos de biodiversidad, y teniendo ojo, ojalá, de agregar el cochayuyo y los pescados grasos. Los choritos también, y con eso ahí cierro, los choritos, específicamente los choritos tienen mucho DHA y EPA, al igual que los pescados grasos. Entonces los choritos se vuelven como una alternativa a los pescados grasos también. Súper, vamos a seguir conversando, pero llegó el momento de ir a nuestra segunda pausa. Vamos a ella y volvemos en Datos Verdes. Y ya estamos de regreso en Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Más fácil de distribuir o de vender. Sí, estamos de vuelta en el último bloque de Datos Verdes. Seguíamos conversando con respecto a la alimentación, porque es un tema muy interesante. Sí, es muy interesante, porque aquí nosotros haciendo conciencia con lo que nos va contando Ivo, porque uno toma los suplementos así como muy a la ligera, como si fueran como casi bolitas de dulce de alguna manera, o sea, como que ni un daño te va a hacer, uno piensa. Claro, pasa mucho que, y tal como le comentábamos al doctor, muchas veces uno se suplementa para ahorrarse un médico, me dice, no, me duele tal cosa, tengo problemas al dormir, voy, me compro unas pastillas que dicen en internet que funcionan para dormir mejor, pero eso se puede consumir a través de la alimentación, regulando un poco mejor la alimentación. Claro, ahí como les digo, cuando uno tiene una dieta biodiversa, como que se asegura de tener todo. Ahí la gente también está hoy en día muy interesada en el magnesio, y ahí el kiwi, las semillas de zapallo, el mismo cochayuyo, son fuentes muy potentes de magnesio, y el cacao. Entonces, si uno consume cacao, kiwi, cochayuyo, semillas de zapallo, va a estar bien respecto del magnesio. Otro alimento es el triptófano, que se encuentra muy bien en los garbanzos, principalmente. El cochayuyo también tiene triptófano, y el cacao también tiene triptófano. Y ahí, si uno se quiere como autosuplementar, una estrategia interesante es usar suplementos, pero del alimento completo. Hay como un suplemento de cochayuyo, suplemento de ginseng o suplemento de noni. Hay suplementos que se hacen con calafate, hay suplementos que son del alimento entero, y eso va a ser similar a comer el alimento. Pero para los suplementos específicos es importante tener esta evaluación. Ahí es raro que hagan daño, así como un daño significativo. En general generan desórdenes que pasan la cuenta, pero como en cosas menores, como que un desorden hace que se genere más cansancio producto del uso del suplemento, pero como la persona quiere estar con más energía, si el suplemento le genera cansancio, no es peligroso, no es grave, pero es como un contrasentido. Y en ese sentido, los suplementos que son como entre comillas que hay que tener mucho ojo son principalmente la vitamina D. La vitamina D en exceso no hace bien. El selenio también es importante. El exceso de selenio da síntomas tempranamente, entonces hay que usar el selenio
en la dosis adecuada, porque si uno se pasa de la dosis va a tener problemas. El potasio también es complicado, porque puede generar ciertos efectos en relación al sistema cardiológico del corazón. Entonces el potasio, el selenio, como les decía antes, la vitamina D, son algunos de los suplementos que habría que tener más ojo, porque representan, entre comillas, un peligro, pero en general lo que ocurre más es que la persona se suplementa con cosas que no le sirven para lo que le pasa. Y hay una estrategia simple también, es hacer descanso, usar el suplemento 2 semanas, anotar las cosas que uno quería obtener con el suplemento, ver si se lograron o no, y después suspenderlo 2 semanas y ver qué pasó con esas cosas. ¿Sí? No sé, pues yo quería tener más vigor sexual y empiezo a usar algo para el vigor sexual, evalúo cómo ha estado mi vigor sexual con el suplemento y digo, ha estado mucho mejor, después lo suspendo y mi vigor sexual cae, por ejemplo, usando la maca o otro componente. Digo, esta cuestión me sirve, y si me sirve y es seguro, está súper bien y lo sigo usando, pero si después ya no lo necesito y lo suspendo y sigo bien, o si veo que no tengo cambio, es como la mejor manera de usar como cualquier cosa médica en general, pero en los suplementos, si uno quiere como usarlo de manera autónoma, uno tiene que registrar sus objetivos o los objetivos que vio en la red social o donde sea, tratar de ponerle un valor a eso de cómo está, usar el suplemento, ver si eso mejora o no, y si eso mejora, interesante mantener el suplemento, y cada 2 semanas, cada 1 mes, suspenderlo y ver si eso cae. Y si algo que mejora con el suplemento y cuando yo no ocupo el suplemento empeora, está genial seguir usando ese suplemento, y ahí en general, como les digo, no hay riesgo, pero lo que uno más ve es que la persona está ese como riesgo económico de que gasta recursos que a veces no son menores en algo que no le genera los objetivos que quería obtener. Ivo, para ir cerrando, nos dejaste mucha enseñanza, porque al fin y al cabo se pasó muy rápido, y es volver un poquito también a conectar con lo esencial, con lo primario, desde la naturaleza, que de alguna manera nos puede entregar muchas cosas que parece que el ser humano trata siempre como de generar algo artificial, la alternativa artificial. Así que nos enriquece mucho eso, y también saber que hay médicos en Chile que tienen una postura respecto al medio ambiente, respecto a la naturaleza. Eso nos alegra mucho, que la gente también conozca el trabajo que ustedes hacen, que es una alternativa diferente, y también muy, muy centrada en lo profesional del ejercicio de ustedes mismos, responsable, y que si en algún momento necesitan acudir a este tipo de médicos, ustedes existen, y que pueden ir hacia ustedes y pueden buscar alternativas diferentes. Así que ha sido un programa excelente, Leonardo. Sí, yo quiero que el doctor nos comente dónde lo podemos encontrar, porque sé que ustedes tienen una página web. Claro, ahí los invito a revisar. Mi página se llama salud.cl, que es SA1 con un 1 en vez de la L, SA1UD.cl, así como salud.cl, pero con un 1 en vez de la L. Después tenemos la página donde hacemos las formaciones, que se llama fenomenomd.cl, pero también se puede llegar ahí a través de escuelasalud.cl. Y en ese sentido ahí pueden encontrar como las cosas que estamos haciendo más específicamente. Y en relación a lo que comentaba recién, no podría cerrar sin hablar de que lo que más nos ofrece para nuestra salud la naturaleza es el estar en la naturaleza misma. Eso se conoció internacionalmente como baños de bosque, pero como en Chile tenemos playas, tenemos desiertos, tenemos una naturaleza desprovista de bosque, en Chile hablamos de baños de naturaleza, y el estar en la naturaleza es el beneficio para la salud más grande que la naturaleza nos puede ofrecer, y ahí recomendarle demasiado tratar de ir, hay como una dosis de naturaleza que se ha visto que es lo que la persona necesita para estar sana, que significa idealmente todos los días
estar 20 minutos en algo natural, que puede ser regar las plantas, o ir a un jardín, o ir a una plaza, y ojalá por media hora, 2 veces a la semana, ir ya a una plaza más grande como el Parque Forestal o el Parque Metropolitano. Ahí casi todos los cerros islas que están en todas las ciudades de nuestro país tienen espacios de naturaleza donde la gente puede ir de manera gratuita. Y hay un ejercicio que es la caminata con pendiente, que es la prescripción médica del ejercicio más importante para la salud mental y los problemas cardiovasculares. Entonces, si uno va 2 veces a la semana a un espacio natural con pendiente y camina 20 minutos hacia arriba, 10 minutos hacia abajo, tiene el beneficio de la prescripción médica del ejercicio, más lo del baño de naturaleza. Los baños de naturaleza ayudan en psoriasis, ayudan en hipertensión, ayudan en salud mental, en todos los diagnósticos, ayudan en los procesos inflamatorios. Ahí el estar en contacto con la naturaleza es terapéutico en sí mismo, y eso nos invita a defender espacios de naturaleza donde podamos ir a estar con la naturaleza, y lo único que tenemos que hacer es como desconectarnos, ojalá de todo, y estar en la naturaleza así abiertamente, pero si queremos leer o escuchar música de una manera más análoga, no va a ser un problema particular, pero hay que evitar el estar con artefactos electrónicos. Si yo voy a estar esa media hora en el espacio natural, pero trabajando en el celular, van a haber beneficios, pero van a ser mucho menores. Y cerrar con la última invitación, que este sábado 16, de 9 a 2 de la tarde, en el campus sur de la Universidad de Chile, en el Hospital Barros Luco, a la salida del Metro El Llano, estamos un área que estaba así como un basural, con la corporación Ecos de Barrio, estamos haciendo un espacio de naturaleza terapéutica. Que queremos generar espacios de naturaleza donde la gente que está hospitalizada, que está con problemas de salud, pueda acceder más fácilmente, y nos donó una organización vinculada a DHL 200 árboles, y este sábado de 9 a 2 de la tarde vamos a plantar estos 200 árboles en este espacio de naturaleza terapéutica con la corporación Ecos de Barrio, y si alguien quiere ir a plantar un arbolito, se puede dar una vuelta ahí. Vamos a ir nosotros. Muchas gracias, Ivo. Ivo, muchas gracias por aceptar la invitación. Dayana, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ustedes ya lo saben, las invitaciones están hechas. Semana tras semana nos reunimos para hacer Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Nos despedimos, que estén muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Radio U Central presentó Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hasta el próximo capítulo.